Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y el nombre es Jesús, palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Puede ser el propósito de este programa, ¿verdad? Que tratemos de conocer un poquito mejor nuestra fe como católicos para poder entonces, pues, caminar en el camino de Dios con más certeza, con más poder, con más seguridad. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, lleno de preguntas y ojalá que de respuestas también, que les ayuden a ustedes a crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Estamos ya en la tercera semana de Adviento. Dios mío santo, cómo pasa el tiempo. La palabra Adviento, fíjense, acabo de hacer pues una poesía pequeñita. ¿Sí? Estamos en la tercera semana de Adviento. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ya, bendito sea Dios. Pues sí, la tercera semana del Adviento, estamos nosotros en este momento prendiendo estas velas que simbolizan la espera y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento prendemos la vela que es diferente a las demás. Es una vela rosada. Y la pregunta es, ¿y por qué una vela rosada? Porque dentro de la espera, igual que María Santísima cuando está esperando a su Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo, pues había gozo en su corazón. Y esta vela, pues, denota gozo. Es el llamado de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestros problemas y dificultades, tentaciones y obstáculos que encontramos en el camino, a ser un pueblo de gozo. Y muchas veces vivimos en una sociedad tan negativa que nos olvidamos de tener gozo en ese que viene a nosotros y que está con nosotros y que nos lleva de su mano hacia la victoria final que es el cielo. Y su nombre es Jesucristo. En este momento damos gracias a Dios por esta oportunidad y le pedimos al Señor que nos acompañe en esta jornada de este programa para que podamos experimentar un poquito más su cercanía, su amor incondicional y sobre todo, pues, su presencia en tu vida y en la mía también. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, gracias, Señor, por el don de la alegría, por el don del gozo. Y te pedimos a Dios que nos ayudes para que, a medida que nos acercamos a la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo, podamos experimentar, aún en medio de esas tribulaciones y problemas y dificultades, el gozo de tener presente en nuestra vida a ese que es la vida en sí, que es Jesús el Señor. Porque hay tanta gente infeliz, porque hay tanta gente sin gozo en el corazón, porque hay tanta gente amargada, perdón, triste, deprimida, porque Jesús en ese momento no es lo más importante. Jesús no es el centro y el Señor de sus vidas. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes para que Jesucristo de verdad sea lo más importante de nuestra existencia, sabiendo que el que tiene a Jesús, Padre Santo, lo tiene todo y nada le falta. Yo te pido, Señor, por este Hijo tuyo tan amado por ti, bendícelo en abundancia y que Él pueda seguir creciendo en santidad, en tu presencia, cada día de su vida. Te pido por esta hija tuya tan amada por ti, Señor, transforma su dolor en gozo, transforma su llanto en alegría, Señor, y que ella en el júbilo de tu presencia pueda cantar alabanzas a ti, sabiendo que de tu mano nuestra es la victoria. Ve tras de nosotros, Señor, para protegernos delante de nosotros, para guiarnos y sobre nosotros para bendecirnos en este día por siempre. Y en este tiempo en que nos acercamos a la Santa Navidad, que tú sigas naciendo con más poder, con más fuerza, con autoridad, Señor, en los corazones y en la vida de todos nosotros, para que tu mano, Señor, podamos un día proclamar: misión cumplida, Señor, hemos alcanzado con tu gracia la promesa y la meta de Dios para nosotros, que es la vida eterna, que es el reino de Dios, que es el cielo. Obra con fuerza, con autoridad, Señor, con poder, y prepáranos para vivir en este día según tu santa voluntad. Sabiendo, mi Dios, que el que te tiene a ti lo tiene todo y nada le falta. Porque solamente tú bastas, Señor, solo tú bastas para vencer
toda dificultad en nuestra vida, todo problema en nuestra vida, y sí, todo aquello que nos aparta de ti en el día de hoy. Purifícanos, Señor, santifícanos, Señor, y haznos tuyos para siempre, Señor. A ti la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Alabado, exaltado sea tu nombre por siempre, Jesús. Benditos a Dios, hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por tantos de ustedes que se comunican con nosotros, pidiendo que los apoyemos en oración. Y qué privilegio para nosotros el poder decir, con todo gusto, los apoyamos sabiendo que cuando dos más estamos unidos en oración, en el nombre de Jesús, el Señor está en medio de nosotros. Doy gracias a Dios por Micaela, que Micaela pide oración por la conversión, la sanación y liberación de Raúl Guerrero y por el matrimonio Guerrero Perrusquia, y también por la familia Perusquia Álvarez. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. También pedimos por Nelson de El Salvador, que pide oración por su familia. El Señor te bendiga, Nelson, a ti y a los seres queridos también. Y Lucía de Ecuador saluda al Padre Pedro. Muchísimas gracias, Lucía. Que Dios te bendiga en abundancia a ti y a todos los seres queridos. Y José Luis de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pide por nuestros gobiernos. Y benditos a Dios, claro que necesitamos, pues, gobiernos que nos ayuden a vivir como hermanos y pues a cimentar nuestra fe, de ser posible, en ese en quien todo lo podemos, que es el Señor Jesús. También Rosy de Tijuana, Baja California, pide por la salud de María Herminia Martínez y todos los enfermos del mundo entero. Qué bonito. Muchísimas gracias, Rosy, y cuenta con estas oraciones por tu hermana y también por toda tu familia y, por qué no, definitivamente por el mundo entero. Pedimos por Teodoro de Honduras, que ruega al Señor que comprendamos la magnitud del crimen del aborto. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por esas palabras, Teodoro. Que el Señor nos aclare la mente y que estemos conscientes de que la vida no nos pertenece, no es nuestra. Aún desde el principio de la concepción no es nuestra. Es un ser humano diferente a nosotros, en este caso a la mamá que tiene en su vientre ese don de vida que es su propio hijo. Y pedimos también por Graciela, que pide oración por su hijo Fabio, que sufre de adicción. Y la mejor forma de liberarnos de la adicción es tomando la decisión inequívoca, radical, de ponernos en la presencia de Dios, de cuando tengamos esa tentación, de ponernos en oración, de invocar el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesús, y cada día hacer lo mismo, tratar de acercarnos al sacramento de la reconciliación, la penitencia, y también pues la máxima expresión del amor de Dios que se nos da en cada Santa Eucaristía. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y les exhortamos a que estén conscientes de que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vayan a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, simplemente vayan a Padre Pedro Nunes, todo en minúsculo, ¿verdad? Padre Pedro Nunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios sociales que acabo de mencionar. Y el tema de hoy es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús alguien impersonal que anda por allá, pues ya hizo su misión aquí en la tierra, padeció, sufrió por amor a nosotros, pero que no podemos relacionarnos con Él porque nos sentimos muy distantes? ¿Es Jesús así para ti? Pues tengo noticia para ti. Jesús está más cerca de ti que lo que tú estás de ti mismo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto tiempo yo paso en oración con Jesús? ¿Cuánto tiempo yo paso leyendo la Santa Biblia, uniéndome a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo yo paso yendo a misa,
cuántas veces voy a misa, cuántas veces recibo la Santa Eucaristía, que me da fuerza, que me da autoridad, que me da poder, que me da la gracia para caminar cada día más de cerca en la presencia de Jesús. Jesús está ahí, Él no se muda, Él está contigo, Él no se va por otra parte. La pregunta es, ¿y tú qué? ¿Siempre estás dispuesta a dar el corazón a Jesús, de darle tiempo a Jesús? ¿O estás tan ocupado, tan ocupada, que no tienes tiempo para Dios? La palabra de Dios nos dice que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Después de haberle preguntado, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pues empezaron a decir que sí, Elías, que sí, unos profetas, etc. Pero cuando Jesús se la pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí sale Pedro, inspirado por el mismo Dios, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Tú eres el Mesías. La palabra Mesías significa ungido. Tú eres el ungido de Dios, el que hemos esperado por tanto tiempo. Tú eres el que nos va a llevar a Dios. Tú eres el Hijo de Dios. No solamente le dice el ungido de Dios, pero el Hijo de Dios. Para el judío, el Hijo era de la misma esencia que el Padre, es decir, eran casi la misma cosa. Como dicen, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Entonces lo que está diciendo Pedro es algo que realmente él ni entiende, si acaso. Va a entender en el proceso de su vida en relación a Jesús, pero en ese momento no lo entiende. Es simplemente una inspiración de Dios. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Y Jesús lo felicita. Y le dice, eso no te lo ha enseñado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y por eso ahora yo te digo, ya tú no te llamas Simón Barjona, tu nombre es Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y algo parecido dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Hermosísimo. Dice, él, Jesús, compartía la naturaleza divina y no se consideraba indebido en su igualdad con Dios. Él era Dios, Él es Dios. Y Él será Dios por toda la eternidad. Sin embargo, se redujo a nada. Y tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente se hizo uno como nosotros, pero dio su vida por ti, por mí. Y nos enseñó el camino del amor, que al fin y al cabo es el camino de la entrega total a la persona amada. Hay una historia, no es una historia, es como una meditación muy hermosa que se llama Una vida solitaria. Y quisiera leerla, si me permiten, antes de comenzar con las preguntas del día de hoy. Dice, nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años, fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa. Nunca vivió en una gran ciudad, nunca viajó 200 millas desde el lugar en que había nacido. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron. Fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la angustia de un juicio inmerecido. Finalmente, él fue clavado en una cruz entre 2 ladrones. Mientras él moría, sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestiduras. Y cuando murió, fue sepultado en una tumba prestada. Los siglos han pasado. Y sin embargo, hoy día es la figura central de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los presidentes y primeros ministros que han gobernado, todos los parlamentos que han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, no han afectado tanto la vida del ser humano en este mundo en que vivimos
como esta vida solitaria. Yo espero, es mi oración, que también tu vida sea afectada y la vida de tu familia también, por esa vida que nos enseña el verdadero camino del amor, que es Jesús. Y que acercarnos más y más a Jesús podemos decir, yo sé quién es Jesús para mí. Jesús es mi todo, es mi Señor, es mi amo, es mi dueño, es mi Rey, es mi Salvador, es el propósito y la meta de mi vida. Mi mejor compañero, mi más fiel amigo, mi único y verdadero Dios. Aleluya. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas, hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Estaba mirando esas velas prendidas y le pedí al Señor que esas velas representen tu vida y la mía, que estén prendidas del amor de Dios, que estén no solamente prendidas del amor de Dios, pero que iluminen el camino de otros, como Jesús iluminó nuestro camino. Que en el nombre de Jesús tú y yo podamos iluminar, comenzando con nuestro hogar, a través de nuestro testimonio de vida cristiana, el camino de los demás. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Recientemente estaba viendo su programa por primera vez. Soy una mujer de 40 años. Vivo en San José, Costa Rica. Mi pregunta es sobre el suicidio. Vi el caso de un niño que se suicidó según las autoridades y usted dijo que era pecado quitarse la vida. ¿Por qué es pecado si la persona que opta por el suicidio es porque realmente está deprimido y la depresión duele mucho? Con todo respeto, Sofía. Muchísimas gracias, Sofía. No sabemos en realidad qué fue lo que pasó con el muchacho. Lo que sí sabemos es que estaba en la cárcel y que un día le dicen a su padre y a su madre, su hijo está muerto. Y piensan que él se suicidó. Y de nuevo, pues, la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 13, nos da dos palabras nada más. No matarás. Ni al prójimo, ni a ti mismo tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida. Si vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, vamos aquí un momentito, la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de San Pablo? A ver si lo puedo encontrar así como que rapidito. Dice, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Son templos del Espíritu Santo. Ya ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados a un gran precio. Bendito sea Dios. Es decir, tu cuerpo y el mío no son nuestros. Esa idea errónea de que el hijo que yo tengo en mi vientre, dicen algunas señoras, es mío, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo... No, espera un momentito. Ese cuerpo que tú tienes dentro del tuyo no es tuyo, ni aún tu cuerpo es tuyo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ha sido comprado a un gran precio, el precio de la cruz de Jesús en la cruz. El precio de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Este niño se salvará o no si es que se quitó la vida? No sabemos. Solamente lo sabe Dios. Es decir, Dios hasta el último momento va a luchar para que su sacrificio en la cruz no sea ilógico, para que tú y yo y aquellos que están a nuestro alrededor y el mundo entero se pueda salvar,
Dice San Pablo en su carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere que todos nos salvemos. Para eso Él vino a esta vida, para levantarnos de nuestras miserias, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero tenemos que cooperar con Él. Yo sé que la depresión es horrible. Yo he experimentado depresión en mi vida y estoy seguro que usted también. Pero es decir, no somos quien para quitarnos la vida. Yo espero que este joven no se haya quitado la vida, que este joven no se haya envenenado, en fin, que haya sido realmente a consecuencia de otras cosas ajenas a su propia vida. Pero el caso es que él ya no está con su familia y qué triste, ¿no? Y yo cuando estaba hablando con su papá, pues le pedí mucho al Señor por él y por su familia. Y que sea un tiempo de como que de darnos cuenta de que solamente hay dos caminos en la vida, el camino de Dios y el camino del mundo sin Dios. Y que ambos tienen sus consecuencias. Y caminar por el camino del mundo sin Dios trae consecuencias nefastas, negativas. Pero el camino de Dios es el camino que nos trae la victoria, la vida, el gozo, la felicidad, a pesar de los múltiples problemas que podemos tener en el camino. Jesús nunca prometió que el seguirle a Él sería como vivir en un jardín de rosas. No. Claro que Dios quiere que vivamos en un jardín de rosas, pero va a haber muchas espinas. Y qué hermoso que podamos decir, Señor, ayúdame a sacar estas espinas, para al final de mi vida poderte presentar a ti un gran ramo de rosas. Gracias, Señor, mi vida no fue inútil. Misión cumplida. Qué fabuloso, ¿no? Libre albedrío, decisión depende de nosotros. Ojalá que sea de la mano de Cristo hasta el final, para después estar unidos a Cristo para toda la eternidad. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, padre. Gusto de saludarlo desde Guatemala. Mi esposa es de otra religión y no se quiere casar conmigo por la Iglesia Católica. Dice que solo le basta con el matrimonio civil. En este caso, ¿cómo debo proceder? Gracias, padre, por leer mi carta y espero su respuesta. Dios lo bendiga. Antonio. Antonio, el Señor te bendice. ¿Qué tal, mico? Dios te guarde y te proteja de todo mal. Pues yo no sé quién aconsejó a tu esposa, pero está equivocado. Sí, el matrimonio por lo civil es una invención del ser humano. El matrimonio que vale, que es un sacramento, es el matrimonio ante Dios, es decir, el matrimonio por la Iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona que fue bautizada católica se casa después por lo civil nada más? Pues ese matrimonio es lícito. ¿Por qué? Porque está casado la persona dentro del contexto de la sociedad, por un juez de paz, por un notario público, en fin, cualquier cosa así. Pero no está casado delante de Dios. No ha tomado el tiempo para ir a la casa de Dios, a la iglesia, para sellar su matrimonio para toda la vida en un matrimonio santo, donde invitan a Jesús a ser parte de esa relación matrimonial. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios ese matrimonio, de el amarse el uno al otro hasta que la muerte los separe. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice lo siguiente. Él, es decir, Jesús, que es la cabeza del cuerpo, de la cual nosotros somos parte, ya que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si vamos nosotros entonces a la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículo 5. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 5. A ver si encuentro aquí rapidito. Capítulo 6, versículo 5 dice:
Si la unión en la muerte de Cristo nos injertó en Él, a través del bautismo, también compartiremos su resurrección. Es decir, a través del bautismo tú y yo hemos sido injertados en Cristo. Quiere decir que nos hemos convertido como en células vivientes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces yo me puedo separar del cuerpo de Cristo y casarme por lo civil, pero eso no es válido. Es decir, eso no es lo que debemos de hacer, porque estamos fuera del cuerpo de Cristo. Y hacemos algo que está fuera del cuerpo de Cristo, que no es la intención de Cristo. Entonces yo te exhorto para que hables con tu esposa y le expliques que el único matrimonio para ustedes que sea válido, además de que sea lícito, y yo estoy seguro que lo es, pero es casándote por la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Él instituye su iglesia, ¿para qué? Para que nosotros podamos recibir la vida de Dios a través de los diferentes sacramentos que nos ofrece. Y entre ellos está el sacramento del matrimonio. ¿Y para qué también? Para que caminando junto a Jesús, a través de la gracia santificante que recibimos en cada sacramento, podamos caminar hacia la victoria final, que es la presencia de Dios, que es el cielo. Bendito sea Dios. Así que hablar con tu esposa, ¿verdad? Y eso que le dijeron a ella de que no hay que casarse por la iglesia, esa persona está fuera de base, está fuera de base. Tenemos en este momento un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga. Su programa es de gran ayuda y apoyo para católicos y otros. Mi hija no me habla. Me dijo muchas cosas horribles. Yo sé que no fui la mejor madre del mundo y le he pedido perdón. Es más, me dijo que no tiene madre ya. ¿Puede rezar por nosotras? Senia. Senia, que Dios te bendiga, mi hija. La palabra de Dios nos dice que debemos de honrar a papá y a mamá, ¿no es cierto? Sí. En Éxodo capítulo 20. Respeta a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para que se prolongue tu vida sobre la tierra, dice Yahvé, la vida que Dios te da. Yo no sé cuál ha sido la situación entre ustedes dos, pero qué terrible que una hija le diga a su madre: no quiero verte, no quiero nada contigo, para mí tú estás muerta. ¿Qué hiciste, mija? ¿Qué hiciste que le causó ese repudio hacia ti? ¿Qué hiciste para ganarte esa medalla de desamor total hacia ti? Pues yo no sé lo que has hecho, pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Perdona 7 veces, Pedro, no Pedro, 7 veces no, 70 veces 7. O somos cristianos o no somos cristianos. O somos capaces de perdonar a una persona que más daño nos ha hecho, o nos vamos con el mundo ojo por ojo y diente por diente, y si le puedo sacar la dentadura entera, te la saco para que sepas que no te amo. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Qué clase de Dios seguimos? ¿El Dios de la victoria y de la vida, que es Jesucristo, o el Dios de la muerte, que al fin y al cabo es el mundo sin Dios? ¿Dónde estamos? Y dice San Pablo que la vida pasa y se termina el espectáculo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Ups, la regué, Señor, perdona. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. El mundo es como una especie de laboratorio en que probamos realmente si somos o no somos de Dios, si somos o no somos cristianos, si queremos de verdad hacer la voluntad de Dios o no hacerla. La decisión es nuestra. Pero desafortunadamente las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué hacer en tu caso? Pues yo te invito primero que todo a que ores. La oración mueve montañas y la oración mueve corazones, aún los más duros. Mira el ejemplo de Santa Mónica y San Agustín. Ella no dejó de orar por su hijo. Ella pensaba que más tarde o más temprano su hijo iba a recapacitar, iba a recibir la gracia de Dios para recapacitar.
y para que volvieran a estar juntos y sobre todo unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. Y sucedió, porque la oración tiene poder, pero entonces hay que vivirla, hay que ponerla en práctica. Yo te invito para que hagas una buena confesión. Yo no sé lo que tú le hiciste a tu hija, eso no importa, es decir, ya pasó. Pero desde hoy en adelante, ¿qué puedes hacer por tu hija? De vez en cuando, aunque sea mandarle una notita, una cartita, aunque no te responda, aunque la bote en el lugar de la basura. Pero tú se la mandas y le dices lo mucho que la amas y que le pides perdón. Y que el Señor te sostenga a través de tu recepción de la Eucaristía. Ve a misa todas las veces que puedas. Recibe al Señor Jesús. Ese sí te ama. Ese no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, ese te perdona y te acoge y te llena, si así lo deseas, de su santa presencia. Ese es el más importante. Y ese es el que debes tener en el centro de tu corazón. Que tu hija te hable o no te hable, que tu hija te rechace o te acepte en algún momento, es cosa de ella. Pero que tú sepas que hay uno que nunca deja de amarte, que nunca deje de abrir su corazón para recibirte, que nunca deja de estar contigo. Su nombre es Jesús. Búscalo Él como primicia y verás que más tarde o más temprano todo lo demás se te dará por añadidura. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Es un gusto saludarlo desde Nicaragua. ¿Cuál es la manera correcta de leer la Biblia para poder comprender lo que la palabra nos quiere decir? Gracias, Eli Daniel. Eli Daniel, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias y qué bueno que estás, ahondándote en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Primero de todo, yo te recomiendo que si es posible que te unas a un grupo de tu parroquia que esté estudiando la Biblia. O si no, pues habla con el sacerdote de tu parroquia y pídele que por qué no comienzan un grupo de estudio bíblico. Yo creo que esa sería la mejor forma, tener una persona que realmente, o bien el sacerdote o recomendado por el sacerdote, sea quien les ayude a ustedes pues a comenzar a estudiar la Biblia. Yo pienso que una de las formas más eficaces para el estudio bíblico es comenzando con uno de los evangelios. A mí, si me preguntan, yo diría el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Porque comienza con la narrativa del nacimiento de Jesús, pues, ¿verdad? La anunciación, etcétera, el sí de María, y termina con los 2 discípulos de Maús yéndose a predicar. Y eso es, pues, prácticamente lo que debemos hacer como cristianos católicos, de empaparnos de la presencia de Dios, del amor de Dios, de la vida de Dios, para después comunicarlo al mundo entero, comenzando con aquellos que están más cerca de nosotros. Entonces, si no hay posibilidad de que tú tengas un grupo bíblico dirigido por alguien que realmente sabe lo que está diciendo, pues yo te invitaría para que escojas el Evangelio según San Lucas y comiences a estudiar poquito a poco, tal vez un pasaje o 2 pasajes, ora antes de leer esos pasajes, pide al Espíritu Santo que te dé la capacidad para entender lo que ahí estás recibiendo. Y no tienes que ser un teólogo de alta calidad, simplemente, ¿verdad? El leer con los ojos del Señor que te lo va a dar la palabra que está frente a ti y pedir al Señor que te dé la fuerza, la valentía, el deseo de poner en práctica lo que tú has leído, el mensaje que Dios tiene para ti a través de ese pasaje. El principio, ¿verdad?, sobre el anuncio del ángel. Qué hermoso que María puede decir sí. ¿Cuántas veces le decimos no al Señor? Y piensa sobre eso y cómo puedes comenzar a decirle sí al Señor. Y ya tú sabes que el Señor te va a hablar si así se lo permites. Y después, por ejemplo, el que María tiene ya la promesa de su bebé y lo está esperando. Este tiempo del viento es fabuloso para eso, ¿verdad? El estar consciente de que podemos esperar al Señor que venga con más fuerza y poder en nuestra vida y después dar al Señor. Y Jesús nunca se queda en los brazos de María. María permite que su hijo vaya al mundo y que nosotros podamos hacer la misma. A medida que aprendemos al Señor, poderlo compartir con otros.
Ojalá que así sea. Número telefónico, se comuniquen con nosotros 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, gloria a ese que va a venir, que está en proceso de llegar a nosotros y que ya está en nosotros y que nos toma de su poderosa mano para que podamos un día alcanzar la victoria final que es el cielo. Benditos a Dios, hermanas y hermanos, pues comenzamos en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica con la primera pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Saludos desde Venezuela. ¿Qué es el querigma? Libis. Libis, el querigma es lo que tú y yo estamos llamados a proclamar, a anunciar. Es la buena nueva de salvación. Eso es lo que significa la palabra querigma en griego. Y todos estamos llamados a hacer eso, ¿verdad que sí? La palabra de Dios en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice, ustedes son raza elegida, un reino de sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Es decir, es un poco confuso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sacerdotes como yo? Es que hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio ordenado, que hemos sido por orden de Dios a través del obispo, usted va a ser siervo de Dios. Usted va a perdonar en el nombre de Dios, usted va a consagrar en el nombre de Dios, usted va a ser el medio que Dios va a utilizar para comunicarse con su pueblo y viceversa, en una forma general, ¿no es cierto? Pero ustedes también son sacerdotes, pero sacerdotes ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo bautizado pertenece al sacerdocio de Jesucristo. Yo, como ungido de Dios, para ser sacerdote ordenado y ustedes ungidos por Dios a través del bautismo para ser sacerdotes ordinarios. Y dice la palabra de Dios, ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar las maravillas, Ese es el carisma. Proclamar las maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué fabuloso! A todos nosotros, comenzando con los bebés que llegan a este mundo infectados por el pecado original, porque el pecado no solamente es personal, sino que es universal. Y al ser universal, pues todos hemos contraído en alguna forma la consecuencia del pecado. Entonces, a través del bautismo somos liberados, somos sanados de esa influencia que es el pecado original. Pero si bien es cierto que el Señor nos ha liberado del pecado original, pues el Señor también en el proceso de nuestra vida, cuando hemos caído en pecado por propia decisión, el Señor nos saca de las tinieblas, que es el pecado, que es la confusión, que es el estado de falta de Dios en la vida, porque le hemos dado la espalda, y nos lleva a su luz admirable. El que está en pecado no sabe dónde va, está sin dirección. Y lo que hace es seguir a aquellos que están en pecado en el mundo sin Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Un ciego guiando a otro ciego, los dos se van al hoyo, dice el Señor Jesús. Pero el Señor nos ha dado su luz a través del bautismo y nos da su luz a través de cada sacramento que recibimos, particularmente la confesión y la Santa Eucaristía. Entonces, a eso estamos llamados. Ese es el carisma, que estamos llamados a proclamar. Tal vez no podamos alcanzar el mundo entero, pero al menos alguien en nuestra familia o tal vez alguien de nuestras amistades
para que a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestra vida vivida más y más para Jesús, estas personas se conviertan más y más a ese que nos ha llamado a la santidad, no a la mediocridad, sino que a la santidad, que es el mismo Jesús el Señor. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, junto con saludarlo, desearle mucha salud y que siga evangelizando y predicando la palabra de Dios, le comento que mi mamá, que en paz descanse, que en su vida fue catequista, tenía una frase muy linda que decía: no pidas a Dios que solucione tus problemas, pídele que te dé las fuerzas para solucionarlos. Me gustaría saber cuál es su opinión. Saludos, Padre Pedro. Cristian, de Chile. Cristian, me gusta mucho pues esa frase que tu mamá te dejó como parte de su herencia. Qué bonito. No le pidas a Dios que te quite todos los problemas, sino pide a Dios que te dé la fuerza para saber, es decir, la sabiduría para saber cómo lidiar con esos problemas y vencerlos. Hay muchos pasajes en la Santa Biblia que nos hablan precisamente de eso. A mí me gusta mucho el pasaje que nos habla de la tempestad en aquel mar de Galilea, que se desató un día, y estaba Jesús con sus discípulos, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 22 al 24. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla. Y remaron mar adentro, y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Tremendo, ¿no? De repente se desató o se desencadenó una terrible tempestad sobre el lago y la barca se estaba llenando de agua y se estaba hundiendo. Se acercaron a Jesús y lo despertaron: maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó, amenazó el viento y las olas encrespadas, se tranquilizaron y todo quedó en calma. Palabra del Señor. De seguro que ellos trataron de sacar el agua para un lado, para otro lado, pero el agua seguía entrando en la barca y aquellos llegó un momento en que de desesperación ya no sabían qué hacer y fueron de Jesús, que supuestamente estaba dormido. Pero yo sí sé que Dios nunca duerme con los ojos cerrados. Él siempre está atento a nuestras necesidades. Pero hace falta muchas veces que vayamos donde Él y le pidamos, ¿sí? En este caso, habían tratado ellos por todos los medios, pero necesitaban de la sabiduría de Dios para poder resolver su problema. Es decir, nosotros tenemos problemas y siempre queremos, muchas veces por lo menos, acudir a Dios y pedirle que nos solucione el problema. No, un momentito, tú trata primero, tú lucha primero, tú haz lo que tú puedas hacer para vencer ese problema, con mi ayuda, por supuesto. Es decir, no te voy a dejar solo, pero tú lucha, tú sé responsable por tus decisiones y sobre todo tus decisiones cuando las tomas de acuerdo a mi voluntad, dice el Señor. Y cuando ya no puedes, cuando ya estás sin fuerzas para seguir adelante, es decir, confía en mí, confía de que yo voy a arreglar la situación. ¿Por qué? Porque te amo, te amo. Entonces quiere decir esto que no tengo que pedirle más a Dios que me ayude. Claro que sí, todo el momento, en todo momento. ¿Por qué? Porque a medida que le pedimos al Señor, nos hace conciencia el Espíritu Santo de que Dios está con nosotros y que lo podemos todo en aquel que nos fortalece, que es Jesucristo. Entonces, no te rindas ante tus problemas, no te des por vencido ante tus problemas, sigue luchando, sigue echando esa agua fuera de tu barquita, sigue echando fuera esos problemas de tu vida y vas a ver que Dios va a estar contigo. Sí, ora, pídele, pero tú toma la decisión de poner en práctica lo que Dios te dice en este momento, que es tú ser responsable de tus propias acciones. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Mi pregunta para su programa es: ¿por qué dicen en la iglesia que María es esposa de Dios y de San José? ¿Significa que María tuvo dos esposos? Saludos, Martel. Martel, muchísimas gracias. Qué ocurrencia. No, María realmente no tuvo ningún esposo. María fue, casta desde el momento de su concepción, porque su vida era un vivir para Dios nuestro Señor.
Sin embargo, la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas nos habla de que es el Espíritu Santo quien pues hace que el Señor Jesús sea concebido en el vientre de María. Dice la palabra de Dios lo siguiente, que el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí es cuando María le dice al Señor, a través del ángel, haz en mí lo que tú has dicho. Yo soy la sierva del Señor, haz en mí según lo que has dicho. Entonces, ese momento en que el Espíritu Santo y María Santísima se unen en una forma total y completamente divina, nada que ver con la naturaleza humana, ahí María queda esperando al Salvador, al vivificador, al esperado de los tiempos que es Jesús el Señor. Y si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando José despertó del sueño, es decir, él se había dado cuenta que María estaba embarazada. Y pues él que iba a saber del Espíritu Santo y nada por el estilo, ¿no? Cuando Jesús se despertó del sueño, el ángel del Señor le había ordenado que tomara a María como su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Entonces, José también pues se considera esposo de María, pero no realmente esposo como nosotros lo pensamos, es decir, en la forma natural en que el hombre y la mujer se unen, y no solamente de corazón a corazón, de amor a amor, sino que también en una forma pues física. Pero en ambos casos no hubo nada de eso. María se mantuvo virgen, y María fue virgen y sigue siendo virgen en el cielo y para toda la eternidad. Entonces sí, María tuvo 2 esposos, pero fueron místicos, es decir, no fueron carnales. Primero el Espíritu Santo y segundo en el Evangelio de San Mateo, cuando el ángel en sueños se le revela a José y le dice que tome a María como esposa y la lleve a su casa. Y así sucedió. Bendito sea Dios. Entonces, nuestra Santísima Madre, se puede decir que tiene 2 esposos, pero en forma mística, que el único esposo realmente de María es Dios, porque su vida fue un vivir para Dios. Y María está en el cielo disfrutando de ese que fue su amor, que fue su Señor y que seguirá siendo su amor y su Señor para toda la eternidad. Uy, que un día podamos no solamente acercarnos a María en su presencia en el cielo, pero que a través de su intercesión gocemos un día del amor y de la presencia de ese que nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable, que es Jesús nuestro Salvador. Que así sea. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Soy seguidor de sus charlas en EWTN. Agradezco su sana doctrina fiel a la Iglesia Católica. Quiero preguntarle. Tengo un conocido católico que prende una vela roja y cuando le he preguntado para qué, me responde, tú no crees en eso. Quisiera que usted me dijera si eso es bueno o va en contra de nuestra fe católica. Gracias. Le encomiendo en mis oraciones. Federico. Federico, el Señor te bendice, hermano. Muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. ¿Qué significa el color rojo en una vela? Bueno, el color rojo que yo conozco es el que se le pone cerca del tabernáculo para darnos a conocer que ahí está la presencia de Jesús. En esas hostias consagradas, ahí está Jesús, su carne, su sangre, su divinidad, su humanidad, su alma. Ahí está todo Jesús en esas hostias consagradas. Qué fabuloso que Dios se haga tan pequeñito para hacernos a nosotros tan grandes, al punto de hacernos, si queremos, imágenes y semejanzas de Él. Pero en el campo que no es católico, en el campo que no es cristiano,
que es el campo de la superstición. El rojo significa pasión, significa amarre de una persona que uno quiere, significa éxito en el matrimonio, tantas cosas, ¿no? Pero nada que ver con Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la superstición? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la brujería, la magia, todas esas cosas? Vamos a leer del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Santa Biblia. En el capítulo 18, vamos a comenzar con el versículo, un poquito después del versículo 10, que dice así: que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Es decir, algunos de ustedes tal vez consultan el horóscopo, eso no es de Dios, no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque eso abre la mente a pensar que los astros tienen poder y tal vez el poder se lo achacan a los astros en vez de ofrecérselo a Dios y reconocer que Dios es el que tiene el poder. Que no haya ni brujos ni hechiceros, que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. Que no haya nadie que sea adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a hacer estas cosas. Más claro, ni agua. Así que por el amor de Dios le dice a tu amigo que lea ese pasaje de la Santa Biblia y que deje esas creencias supersticiosas y comience de verdad a poner su confianza total y completamente en ese que es el que tiene el poder, que es Jesús el Señor. Hermanos y hermanos, una vez más les invito de todo corazón a que se unan a nosotros en un peregrinaje fabuloso, maravilloso, transformador a Istambul, a Medjugorje y a Grecia. Vamos a estar en un crucero en las islas griegas, pasando por ahí de un lado para otro. Esto va a ser del 19 al 30 de septiembre de 2025. Para más información, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages, con la señora Maciel Carrasco, que es la que nos ayuda en todo el proceso de los trámites de peregrinación, llamando al teléfono 347, que es el área de su teléfono, y número telefónico 463-3998. 347-463-3998, o llamar a su oficina al número telefónico 800-653-0017. 800-653-0017. También quiero pedirles, por favor, que nos escriban con sus preguntas, y la dirección es muy sencilla, es padrepedro@ewtn.com. Cualquier pregunta, cualquier comentario, diríjanla por favor a padrepedro@ewtn.com. También pues quiero agradecerles su participación en este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Díganle a otras personas acerca de este programa para que ellos también se puedan beneficiar, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre. Hermanos y hermanos, que tengan pues un feliz tiempo de Adviento, una felicísima Navidad, y hasta pronto, si Dios así lo permite.